Santa Cruz del Retumbo se extendía como una mancha ocre entre cerros pelados y caminos de tierra resquebrajada. El sol caía con una dureza casi y vengativa sobre los techos de lámina y adobe, haciendo vibrar el aire como si estuviera a punto de romperse. El suelo agrietado guardaba, bajo capas de polvo, antiguos túneles de minería que la gente fingía haber olvidado. Se decía en voz baja que bajo aquellas galerías dormían no solo metales, sino secretos capaces de arruinar apellidos enteros. Las casas inclinadas parecían sostenerse más por la costumbre que por los cimientos, desafiando cada ráfaga de viento seco. El polvo se colaba por rendijas, por ventanas mal cerradas y por bocas demasiado acostumbradas a callar. En las tardes, el eco lejano de los carros de carga recordaba a todos que la riqueza salía de debajo de sus pies, pero nunca se quedaba en el pueblo. La gente caminaba con la mirada baja, como si temiera despertar algo peligroso tanto en la tierra como en la memoria. En ese paisaje duro, la pobreza no era una sorpresa, sino una herencia aceptada a regañadientes. En el centro del pueblo se alzaba la pequeña capilla, con su campanario torcido, apuntando a un cielo blanquecino. Cada tañido de la campana marcaba el ritmo de un lugar donde la honra valía más que cualquier ley escrita. Los sermones repetían palabras como obediencia, sacrificio y silencio, que luego se deslizaban hacia las casas como órdenes disfrazadas de consuelo. En los bancos delanteros se sentaban los apellidos importantes, mientras los pobres se apretaban al fondo, cargando culpas que muchas veces eran solo hambre y cansancio. Las madres enseñaban a sus hijos que levantar la voz traía problemas, y que los problemas siempre se cobraban con intereses. Las discusiones sobre justicia se quedaban en la cocina, nunca llegaban a la plaza, ni al despacho de las autoridades. Con el tiempo, el miedo a reclamar se confundió con educación, y la resignación empezó a presentarse como virtud. Así, el pueblo aprendió a arrodillarse sin darse cuenta, convencido de que cuestionar a los poderosos era lo mismo que desafiar a Dios. En Santa Cruz del Retumbo, callar se convirtió en una forma de supervivencia cotidiana. En una de las calles polvorientas vivía Rebeca Zamudio, una joven de 21 años acostumbrada a caminar con los hombros recogidos. Su piel tostada por el sol y sus manos marcadas por el trabajo cotidiano contrastaban con la delicadeza de sus rasgos juveniles. Muchos la reconocían de lejos, por el modo en que evitaba las miradas, como si cada par de ojos pudiese convertirse en acusación. Desde niña escuchaba, a sus espaldas, la misma frase repetida como un estribillo cruel: su padre se metió donde no debía. Aunque nadie explicaba con claridad qué significaba aquello, las palabras caían sobre ella como una sentencia heredada. Rebeca había aprendido a sentir vergüenza de una historia que no conocía del todo, pero que la marcaba en cada esquina del pueblo. Cuando cruzaba la plaza, sentía que la conversación se encogía y que su apellido pesaba más que los canastos de dulces que cargaba. Su vida parecía hecha de pequeños gestos para no llamar la atención, como si su existencia misma fuese un exceso que convenía disminuir. En el fondo, sin embargo, una parte de ella se resistía a aceptar que la culpa de todo recayera siempre sobre los mismos. El recuerdo de su padre era una mezcla de tierra negra, olor a sudor y una luz extraña en los ojos cuando hablaba de las minas. Antes del accidente, él bajaba cada día a los túneles con un casco abollado y botas gastadas, pero con una dignidad que ningún salario podía pagar. Rebeca lo recordaba sentado a la mesa por la noche, trazando líneas imaginarias sobre la madera, mientras murmuraba sobre galerías inseguras. Hablaba de techos que crujían, de paredes que sudaban humedad vieja y de mapas incompletos que no coincidían con lo que veía bajo tierra. Su voz se volvía más baja cuando mencionaba números que no cuadraban, cargas de mineral que desaparecían y firmas en papeles que él nunca había visto en persona. La joven, demasiado pequeña entonces para entender los detalles, aprendió a asociar aquellas conversaciones con la palabra peligro. Había en sus relatos una mezcla de miedo y responsabilidad, como si denunciar algo pudiera salvar vidas, pero también destruir la suya. Cuando el accidente ocurrió, la versión oficial llegó demasiado rápido, como si hubiera estado preparada de antemano. Le dijeron que su padre había sido imprudente, que había ignorado instrucciones claras, y que la tragedia era culpa de su terquedad. Rebeca escuchó esas explicaciones con el estómago encogido, sintiendo que había más huecos en la historia que en las propias galerías. Quiso hacer preguntas, pero cada intento se estrelló contra la mirada seca de los funcionarios de la cooperativa. Las palabras caso cerrado aparecieron en documentos
que nadie en su casa tuvo fuerzas ni dinero para impugnar. En la plaza, los comentarios se repartían entre quienes se compadecían en silencio y quienes repetían que uno busca problemas, los encuentra. El apellido Zamudio quedó asociado a la idea de imprudencia, casi como si el padre hubiese elegido morir por capricho. La madre de Rebeca, agotada por el luto y por la urgencia de pagar deudas, dejó de mencionar el tema para poder seguir respirando. En vez de justicia, la familia recibió susurros, miradas desviadas y la obligación tácita de aceptar la versión conveniente para los poderosos. La joven entendió entonces que en Santa Cruz del Retumbo, la verdad valía menos que la tranquilidad de quienes mandaban. Desde ese momento, cada duda que nacía en su mente venía acompañada de un miedo profundo a repetir la historia del padre. Tras la muerte del padre, la casa se volvió más pequeña, como si las paredes hubiesen cedido ante el peso de la ausencia. La madre empezó a preparar dulces de manera cas y frenética, mezclando azúcar, leche y preocupación en una misma olla. Pronto, una mesa de madera gastada apareció frente a la escuela del pueblo, cubierta con bandejas de cocadas, alfajores rústicos y trozos de dulce de leche. Rebeca ayudaba a montar aquel pequeño puesto cada mañana, cargando las cajas como si en ellas llevara la dignidad entera de la familia. Los niños se acercaban atraídos por el brillo del azúcar, pero algunos se marchaban después de escuchar comentarios de adultos sobre la hija del minero problemático. Los maestros fingían no oír esos murmullos, aunque sus miradas evitaban detenerse demasiado en la mesa de los Zamudio. Cada moneda que caía en la caja de lata eran al mismo tiempo alivio y recordatorio de la caída social que habían sufrido. La joven aprendió a sonreír lo justo, conteniendo las lágrimas, cuando alguien mencionaba el accidente en tono de reproche. En aquel rincón polvoriento, la familia intentaba reconstruir la vida a partir de restos que nadie más quería tocar. A simple vista, Rebeca podía parecer frágil, pero por dentro estaba hecha de una mezcla densa de miedo y lucidez. Observaba todo con una atención que pocos notaban. ¿Quién hablaba con quién? ¿Qué nombres se repetían cuando se discutían deudas? ¿Quién recibía favores y quién solo amenazas? Había desarrollado una habilidad casi instintiva para unir detalles sueltos y convertirlos en preguntas incómodas. Sin embargo, esas preguntas rara vez llegaban a sus labios, porque el recuerdo de su padre se interponía como una advertencia silenciosa. Cada vez que la indignación la empujaba a decir algo, imaginaba el rostro cansado de su madre y las posibles consecuencias de un comentario imprudente. Su sentido moral era firme, casi testarudo, y le dolía ver cómo las injusticias se camuflaban bajo palabras como orden o costumbre. Aún así, tragaba su rabia y la guardaba junto con sus anotaciones en cuadernos escondidos bajo el colchón. Allí escribía fechas, nombres, rumores y pequeñas incoherencias que detectaban en las conversaciones de la plaza. Sin proponérselo, estaba levantando un mapa secreto de la hipocresía que sostenía la tranquilidad aparente del pueblo. Lo que nadie conocía era el talento silencioso que Rebeca había desarrollado al lado de su padre. En los años anteriores al accidente, cuando era niña, él la llevaba a veces hasta la entrada de las minas y le enseñaba a quedarse quieta, en silencio, para escuchar el suelo, con los ojos cerrados. La pequeña distinguía, por el sonido de las botas y por el eco de los pasos, si la galería era profunda o si el techo vibraba peligrosamente. Aprendió a reconocer cambios mínimos en la resonancia, pequeñas variaciones que anunciaban una grieta, un desprendimiento inminente, una cavidad oculta. Para ella, el subsuelo tenía una voz propia, hecha de golpes lejanos, crujidos y silencios densos que decían más que cualquier informe técnico. Después de la muerte del padre, decidió no hablar de esa habilidad con nadie, temiendo que la tomaran por loca o supersticiosa. Guardó ese don, como si fuera un secreto vergonzoso, asociándolo al mismo peligro que rodeaba el nombre de su familia. Sin embargo, en noches de insomnio, aún apoyaba los pies descalzos en la tierra del patio y dejaba que el suelo le devolviera ecos que no se atrevía a interpretar del todo. Sin saberlo, estaba afinando la herramienta que un día pondría en jaque quienes creían dominar cada rincón de la región. En el otro extremo del pueblo, don Esteban Rosales se movía con la seguridad tranquila de quien se sabe dueño del tablero. Su ropa siempre impecable, sus relojes brillantes y sus sombreros caros desentonaban con el polvo que se pegaba a las ropas de los demás. Caminaba despacio por la plaza, saludando con una sonrisa cortés que nunca llegaba del todo a los ojos. Cuando entraba en la cooperativa de minería,
Las conversaciones se cortaban a medias palabras, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Los empleados se apresuraban a ordenar papeles, enderezar pilas de documentos y fingir eficiencia bajo su mirada evaluadora. Para los habitantes de Santa Cruz del Retumbo, su firma era sinónimo de empleo, de crédito, de acceso al agua o a la tierra. Al mismo tiempo, su desaprobación significaba deudas impagables, puertas cerradas y rumores que podían arruinar un apellido en pocas semanas. En las misas dominicales ocupaba siempre los primeros bancos, recibiendo gestos de gratitud pública por sus donaciones a la parroquia. El delegado lo trataba con deferencia, y las pocas denuncias que alguna vez se insinuaron contra él se perdieron en pasillos llenos de expedientes empolvados. A ojos de muchos, don Esteban era un hombre severo pero justo, un benefactor que mantenía en pie la economía del lugar. Esa imagen se alimentaba con pequeñas obras visibles, una reparación en la escuela, una donación de alimentos en tiempos de sequía, una ayuda discreta para alguna familia bien vista. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un entramado de favores condicionados y amenazas que nunca quedaban por escrito. Los salarios retrasados se explicaban siempre por dificultades del mercado, y las deudas crecían en cuadernos que solo él y sus hombres de confianza sabían leer. Cuando alguien se atrevía a cuestionar un cobro o una decisión, aparecía de repente un antiguo favor que debía ser pagado con silencio. A veces bastaba un comentario suyo, lanzado con falsa amabilidad, para que toda la comunidad entendiera que era mejor no seguir preguntando. La iglesia, agradecida por sus aportes, evitaba confrontarlo, y prefería hablar de paciencia y obediencia en los sermones. Así, la figura de don Esteban fue creciendo hasta confundirse con la propia idea de autoridad en Santa Cruz del Retumbo. Quien se enfrentaba a él no solo se arriesgaba a perder trabajo o tierra, sino también el poco prestigio que pudiera conservar ante los vecinos. Para don Esteban, Rebeca no era solo la hija de un trabajador muerto, sino la sombra incómoda de un intento de denuncia que había preferido enterrar. El padre de la joven, antes del accidente, había empezado a hacer demasiadas preguntas sobre mapas de galerías, informes de inspección y diferencias en los registros de producción. Esas dudas, que para él eran cuestión de seguridad y honestidad, para el patrón significaban una amenaza directa a su control. Tras la tragedia, bastó impulsar discretamente ciertos rumores para que el minero quedara recordado como imprudente y obstinado. Rebeca creció bajo esa versión oficial, sintiendo que cualquier gesto suyo podría ser interpretado como una continuación del desafío paterno. Don Esteban la observaba a distancia, con una mezcla de desprecio y precaución, como quien vigila una chispa que todavía podría apagarse con un simple soplo. En su mente, la joven debía permanecer pequeña, agradecida y silenciosa, para no convertirse en un problema. Y si algún día resultaba útil convertirla en ejemplo público de lo que sucede cuando alguien rompe el guión del miedo, no dudaría en hacerlo. En un lugar donde la reputación lo era todo, marcarla como sospechosa podía servirle para reafirmar su poder frente a todos. La noticia de que habría una reunión comunitaria en la plaza comenzó a circular en murmullos, como si el aire mismo quisiera advertir algo. Decían que se hablaría de ajustes necesarios, de nuevas normas para el uso de las antiguas estructuras de minería y de ciertos problemas de orden interno. Las familias comentaban en voz baja, sabiendo que cualquier palabra pronunciada demasiado alto podía ser interpretada como desafío. Las mujeres reorganizaban sus tareas para poder asistir, temiendo que una ausencia injustificada fuera vista como falta de respeto hacia la autoridad. Los hombres, por su parte, sacudían la ropa con cierta inquietud, eligiendo camisas que parecieran dignas pero no altivas, pues la altivez también se castigaba. Los niños escuchaban conversaciones cortadas, fragmentos de frases que hablaban de deudas, inspecciones y rumores. El ambiente se cargó de una tensión vieja, casi mineral, como si el pueblo entero hubiera sentido un crujido que no sabía identificar. Y en medio de todo, Rebeca notó que las miradas sobre ella duraban un segundo más de lo habitual, como si la noticia la señalara antes incluso de entenderla. La mañana de la reunión amaneció con un cielo blanquecino que presagiaba calor. Desde temprano, los vecinos comenzaron a dirigirse hacia la plaza con pasos medidos, cuidando no llegar demasiado tarde ni demasiado temprano. Rebeca acompañó a su madre solo hasta la esquina, pues la mujer insistió en quedarse en casa preparando dulces para vender al día siguiente. Aún así, la joven sintió una inquietud punzante, como si el suelo estuviera demasiado silencioso bajo sus pies. Cruzó la calle principal apretando sus cuadernos
contra el pecho, nerviosa sin razón aparente. Cada persona que encontraba desviaba la mirada con rapidez, fingiendo no verla o haciéndolo de un modo tan brusco que el gesto se volvía aún más evidente. Cuando llegó cerca de la plaza, escuchó el rumor de las voces, mezclándose con el sonido opaco de pasos sobre la tierra suelta. El aire parecía más pesado, como si también él aguardara el momento en que la autoridad haría su entrada. Don Esteban apareció con la precisión de un ritual. Caminaba despacio, ladeando ligeramente el sombrero hacia quienes lo saludaban con excesiva cortesía. Su camisa clara parecía repeler el polvo que ensuciaba a todos los demás, como si el entorno mismo se negara a rozarlo. A su alrededor, los trabajadores de la cooperativa ocupaban posiciones estratégicas, creando un círculo de orden que no necesitaba explicarse. La mirada del patrón pasó por los rostros congregados, calibrando silencios, midiendo nervios, identificando quién debía una explicación y quién una gratitud. Cuando sus ojos se posaron en Rebeca, un brillo casi imperceptible, más de cálculo que de sorpresa, atravesó su expresión. Ella se tensó sin comprender de él. Todo porque aquel gesto la hizo sentir como si estuviera al borde de un precipicio invisible. El murmullo general disminuyó apenas él levantó una mano en señal de inicio. La reunión comenzó con palabras suaves, cuidadosamente medidas. Don Esteban habló de responsabilidad comunitaria, de la importancia de la transparencia y de la necesidad de mantener la cooperativa libre de conductas deshonestas. Cada frase estaba envuelta en un tono paternalista, como si educara a un grupo de niños que no supieran distinguir el bien del mal. Los presentes asentían en silencio, algunos por miedo, otros por costumbre, otros porque era más fácil estar de acuerdo que arriesgarse a una represalia. Rebeca, al borde del grupo, mantenía la mirada baja, sintiendo como la inquietud se transformaba en un nudo áspero en la garganta. Su instinto de ese que aprendió del padre le gritaba que algo estaba a punto de romperse, aunque no sabía identificar qué. La voz del patrón se elevó apenas un poco, lo justo para que todos escucharan sin esfuerzo, y entonces anunció que debía tratar un asunto delicado pero necesario. Un silencio espeso cayó sobre la plaza, como si el polvo hubiera perdido súbitamente la capacidad de flotar. Don Esteban dejó que el silencio creciera un instante más, gozando del efecto que producía. Antes de pronunciar el nombre que haría temblar el aire, dijo Rebeca Zamudio con una calma calculada, casi amable, como si estuviera mencionando a alguien que había olvidado pagar un recibo. La joven sintió que el corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que por un segundo temió que se oyera. Algunos vecinos giraron la cabeza en su dirección, movidos por la curiosidad o por el deseo de no perder detalle de lo que vendría. El patrón continuó diciendo que lamentaba profundamente lo que estaba a punto de exponer, pero que la honestidad era un pilar irrenunciable del trabajo comunitario. Rebeca tragó saliva, incapaz de deducir a dónde se dirigía todo aquello, pero sabiendo, con una certeza fría, que nada bueno la esperaba. La plaza empezó a cerrarse sobre ella, como un cerco silencioso. Entonces, con voz suave pero firme, Don Esteban afirmó que había recibido información preocupante sobre la joven. Dijo que se le había acusado de tomar herramientas de la mina, sin autorización, insinuando que pretendía venderlas para obtener dinero fácil. Un murmullo recorrió el grupo como una serpiente rápida, llevando incredulidad a unos y confirmación a otros, que siempre esperaban lo peor de la familia Zamudio. Rebeca abrió los labios para decir algo, pero ningún sonido logró salir. La acusación era tan absurda que su mente tardó en procesarla, paralizada por una mezcla de miedo y vergüenza. El patrón, al verla sin reacción, profundizó el golpe. Insistió en que las pruebas eran contundentes y que, por respeto a la comunidad, debían ser revisadas públicamente. Los ojos de los presentes se clavaron en ella, unos por miedo a mirar a otro sitio, otros por ansias de espectáculo. La joven sintió un calor punzante ascendiendo por el rostro, como si la exposición la quemara por dentro. Con un gesto leve, Don Esteban indicó a uno de sus hombres que se acercara a la joven. El hombre caminó con seguridad hasta donde estaba Rebeca y le ordenó abrir su bolsa. Ella sostuvo la correa con manos temblorosas, intentando encontrar palabras que justificaran su derecho a no ser tratada como delincuente. Pero el momento la sobrepasó. El hombre tomó la bolsa sin delicadeza y empezó a vaciar su contenido sobre una mesa improvisada. Cayeron cuadernos gastados, lápices, una libreta de cuentas, pañuelos doblados y un par de dulces que su madre había preparado esa mañana. Cada objeto golpeó la madera con un sonido seco que, a los oídos de Rebeca, se transformó en una humillación punzante. Los vecinos se inclinaron para mirar,
buscando entre aquellas cosas comunes la confirmación de un crimen inventado. El patrón fingió observar con gravedad, como si analizara el contenido de una caja llena de pruebas decisivas, cuando uno de los hombres sacó un martillo viejo y 2 llaves inglesas obsoletas. Un murmullo colectivo se elevó como un polvo súbito. Rebeca sintió que el suelo perdía firmeza bajo sus pies, aunque reconoció de inmediato aquellas herramientas. Eran de su padre, guardadas durante años en un cajón que ella nunca había querido mover. Habían quedado en el fondo de su propia bolsa, después de que la madre pidiera revisarlas para venderlas que aún sirvieran como chatarra. Pero la versión que los demás estaban viendo, herramientas sin contexto, expuestas como evidencia de un robo, era una condena en sí misma. El patrón levantó las cejas con un aire de decepción paternal, fingiendo lamentar lo que a sus ojos era un acto vergonzoso. Nadie se atrevió a preguntar por qué unas herramientas tan viejas serían objeto de un supuesto hurto. Y en ese silencio injusto, Rebeca sintió que el peso de toda la historia de su familia caía sobre ella como una roca. El silencio que siguió fue tan denso que pareció devorar el aire mismo. Rebeca intentó hablar, pero la vergüenza le atenazó la garganta, dejándola sin voz ante la mirada inquieta de todos. Algunos vecinos murmuraron palabras incomprensibles, como si la simple presencia de aquellas herramientas confirmara sus peores prejuicios. Otros desviaron la vista, incapaces de sostener el acto de crueldad, pero demasiado temerosos para intervenir. Un niño señalaba con curiosidad infantil, sin comprender que estaba presenciando una forma de violencia pública. La joven sintió un calor abrasador subirle desde el pecho hasta los ojos, obligándola a contener las lágrimas para no ofrecer más motivo de humillación. Don Esteban se acercó con pasos lentos y calculados, como quien inspecciona el escenario de un crimen menor. Su sombra cayó sobre las pertenencias de Rebeca, ampliando la sensación de desnudez emocional que la envolvía. El patrón tomó una de las llaves inglesas con 2 dedos, sosteniéndola como si fuese un objeto sucio. Le dio un par de vueltas en la mano, fingiendo analizarla con interés técnico, aunque todos sabían que solo buscaba prolongar la tensión. Luego la dejó caer sobre la mesa, con un golpe seco que sonó más fuerte que cualquier insulto. «Qué pena», murmuró, apenas audible, pero lo suficiente para que todos captaran el tono condescendiente. Rebeca apretó los puños junto al cuerpo, intentando mantener el rostro lo más firme posible, aunque sentía que se desmoronaba por dentro. Agachó la mirada hacia sus cuadernos, que ahora parecían expuestos como si fuesen evidencia de un delito inventado. El patrón respiró hondo, como si la decepción le pesara más a él que a la propia acusada. Cada gesto suyo estaba diseñado para hundirla un poco más en el silencio al que el pueblo ya la había condenado. La comunidad merece honestidad, dijo don Esteban, dejando caer las palabras con la exactitud de un juez improvisado. Una mujer mayor asintió con la cabeza, quizá por automatismo, quizá por temor a parecer indulgente ante lo que se mostraba como traición. Un hombre murmuró algo sobre la sangre que arrastra a cada familia, reforzando el estigma que pesaba sobre los Zamudio. Rebeca sintió un dolor agudo en el pecho. No solo estaban atacando su integridad, sino también la memoria de su padre. Quiso levantar la voz y decir que nada de eso tenía sentido, que las herramientas eran viejas, y que no había motivo para que ella robara algo así, pero las palabras se atascaron entre la rabia y el miedo, convirtiéndose en un silencio que la hacía parecer aún más culpable. Don Esteban la miró con una sonrisa apenas perceptible, satisfecha con el efecto que había logrado, sin levantar la voz. A su alrededor, el rumor colectivo empezó a tomar forma de sentencia. Entonces, el patrón dio un paso atrás y abrió los brazos, como si ofreciera una oportunidad final para que Rebeca se defendiera. «Si tienes algo que decirle», anunció con falsa cortesía. «Este es el momento». Ella alzó la mirada apenas un instante, encontrando en los rostros ajenos un muro de desconfianza. Nadie parecía dispuesto a escucharla. Incluso quienes la conocían desde niña evitaban su mirada por miedo a involucrarse. Sus labios se entreabrieron, pero lo único que salió fue un susurro quebrado que el viento deshizo antes de que llegara a oídos de alguien. Don Esteban inclinó la cabeza con expresión de lástima ensayada, como quien acepta resignado la derrota moral de otro. «Comprendo», dijo, dando por concluida su falsa invitación. «El silencio también habla». Rebeca sintió que aquellas palabras la enterraban más profundo que cualquier acusación explícita. El murmullo creciente se transformó en un coro de opiniones susurradas. Algunos aseguraban que siempre habían desconfiado de ella, otros que algo raro había en esa familia desde la muerte del padre. Las especulaciones crecían y se deformaban con cada voz que las repetía, convirtiéndose en versiones que nadie
había confirmado, pero todos asumían. Rebeca observó cómo su vida se desmoronaba, a través de bocas que nunca habían tenido razones para juzgarla. Una mujer joven murmuró que la madre debía sentirse avergonzada, mientras otra lamentaba que la pobreza llevara a malas decisiones. La joven sintió como la injusticia estrujaba su estómago, pero no encontró fuerzas para replicar. Se aferró a sus cuadernos, como si pudieran protegerla de aquel escrutinio cruel. La plaza entera parecía volverse una jaula donde la opinión ajena era una cadena irrompible. Entre los presentes, algunos intentaron disimular su incomodidad, mirando hacia el suelo, jugando con las manos, pero ninguno se atrevió a decir que aquello era desproporcionado, que las pruebas eran ridículas, o que las herramientas no probaban nada. El miedo a quedar en el lado equivocado del favor de don Esteban era más fuerte que cualquier impulso de justicia. Un joven que había estudiado con Rebeca dio un paso adelante, pero su madre lo tomó del brazo y lo obligó a retroceder. La joven lo vio, y aquel gesto tan pequeño, tan cobarde, se le clavó como una espina que dolía más que cualquier palabra. El polvo del suelo comenzó a levantarse en pequeñas ráfagas de viento, como si el paisaje mismo quisiera ocultar la escena. Rebeca sintió que su respiración se volvía errática, amenazando con traicionarla delante de todos, pero se obligó a contener el temblor, aferrándose a la poca dignidad que aún podía sostener. El patrón dio un golpe suave con la palma sobre la mesa para recuperar la atención. Su voz volvió a elevarse con ese tono calmado que en otro contexto podría parecer razonable. Explicó que la cooperativa no podía tolerar actos de deshonestidad, sin importar cuán pequeños fueran. Le recordó a todos la importancia de mantener el orden y la reputación del pueblo, sugiriendo que cualquier desviación ponía en riesgo la estabilidad colectiva. Cada palabra estaba cargada de una moralidad manipulada, diseñada para justificar la humillación bajo la fachada del deber. Rebeca sintió un escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta de que la estaban convirtiendo en el ejemplo perfecto. Su figura, minúscula frente a la mesa, se volvió un símbolo torcido de lo que ocurre cuando alguien cae del lado equivocado del poder. El silencio de los presentes era una aprobación tácita que la condenaba más rápido que cualquier juicio formal. Mientras el patrón hablaba, Rebeca sintió un zumbido en los oídos, como si el mundo se estrechara alrededor de ella. Las voces de los vecinos parecían venir desde muy lejos, distorsionadas por la mezcla de vergüenza y miedo que nublaba sus sentidos. Por un instante, creyó que iba a desmayarse, pero se obligó a mantenerse de pie, clavando los pies en el suelo como si pudiera fusionarse con él. Quiso recordar alguna frase reconfortante de su madre, pero solo encontró el eco de advertencias vagas sobre cuidarse de quien tiene poder. La joven se sentía expuesta, vulnerable, reducida a una sombra acusada sin pruebas reales. El sol golpeaba con fuerza, haciendo que sus pensamientos se deshicieran en un torbellino de angustia. Buscó una salida, pero la plaza parecía haber perdido sus caminos, atrapándola en un círculo de ojos que la juzgaban sin conocerla. Y en medio del ruido interno, solo una certeza se mantenía intacta: esa humillación no quedaría enterrada fácilmente en su memoria. Don Esteban dejó caer la mano sobre la mesa una vez más, esta vez con un poco más de fuerza, como si quisiera sellar el destino de la joven ante todos. Sus ojos recorrieron lentamente el grupo, deteniéndose en los rostros que parecían dudar, solo para recordarles, con una mirada, que cualquier vacilación también tenía consecuencias. Dijo que no buscaba castigos ejemplares, sino orden. Una palabra que resonó en la plaza como un mandato disfrazado de virtud. Aseguró que su único propósito era proteger la reputación de la cooperativa y evitar que la corrupción se infiltrara en la comunidad. Esas palabras, pronunciadas con voz suave, cayeron sobre Rebeca como un peso insoportable. Ella quiso gritar que era inocente, que su vida entera no tenía espacio para delitos, pero su voz se había convertido en un hilo frágil que apenas respondía. Los presentes, atrapados entre miedo y conveniencia, aceptaron la versión del patrón sin cuestionarla, y en esa sumisión colectiva, la joven sintió que algo dentro de ella se resquebrajaba de forma irreversible. La tensión se hizo casi insoportable cuando el patrón anunció que la bolsa debía ser revisada de nuevo por responsabilidad compartida. Uno de sus hombres, obediente a la menor insinuación, empezó a escarbar entre las pertenencias, levantando cada cuaderno como si buscara papeles incriminatorios. Tomó la libreta de cuentas y la abrió delante de todos, mostrando las anotaciones domésticas que la madre llevaba con tanto esfuerzo. Las cifras, simples cuentas de dulces y monedas,
fueron observadas como si escondieran alguna trama secreta. Rebeca sintió su intimidad violentada, expuesta a una multitud que nunca había mostrado verdadera preocupación por ella. El hombre finalmente sacudió la bolsa vacía, dejando claro que no había nada más que examinar. Pero el daño ya estaba hecho. La insinuación había sido suficiente para incrustarse en las mentes ajenas. A ojos del pueblo, la joven había pasado de ser una víctima silenciosa a convertirse en sospechosa, involuntaria. Don Esteban se acercó unos pasos más, reduciendo la distancia, hasta quedar frente a ella. La miró con una mezcla estudiada de decepción y falsa compasión, como si lamentara tener que ejercer su autoridad de ese modo. A veces se dijo con tono paternal: los errores vienen de la necesidad. La frase, dulce por fuera y venenosa por dentro, hizo que varias personas inclinaran la cabeza en aparente comprensión. Rebeca sintió que cada palabra la atravesaba como un alfiler, clavándose en un lugar donde la indignación empezaba a despertar. Pero aún así, se mantuvo inmóvil, atrapada entre el miedo y la impotencia, conteniendo el temblor de sus manos. El patrón dejó que la frase se expandiera entre los presentes, confiando en que su interpretación fuera suficiente para fijar la idea de culpa. Y cuando habló de la importancia de perdonar a quienes se equivocan, la humillación alcanzó una forma casi insoportable. Al escuchar la mención al perdón, varias personas murmuraron entre sí con un tono que mezclaba lástima y superioridad moral. La palabra funcionó como un arma silenciosa. Insinuaba que Rebeca había cometido una falta que ahora debía redimirse mediante la obediencia y el arrepentimiento. Un hombre joven comentó en voz baja que la chica siempre había sido demasiado callada para ser confiable, reforzando viejas percepciones que nadie se molestaba en analizar. Otra mujer suspiró diciendo que la pobreza empujaba a la gente a hacer cosas indebidas. Un juicio disfrazado de compasión. Rebeca los escuchó como quien oye un ruido lejano, sin poder procesar la rapidez con que su imagen pública estaba siendo destruida. Le resultaba insoportable ver a personas que jamás se habían interesado por su vida hablar con tanta seguridad sobre su carácter. Cada susurro parecía agregar una capa más de sombra a su apellido, y aunque su cuerpo temblaba, mantuvo los brazos pegados al torso, resistiendo la necesidad de cubrirse el rostro para desaparecer. El patrón, satisfecho con el efecto logrado, dio un pequeño paso hacia atrás y respiró con aire de conclusión. Dijo que la comunidad debía mantenerse unida, que los actos deshonestos, por pequeños que fueran, podían poner en peligro la estabilidad de todos. Recalcó que lo importante no era el valor de las herramientas, sino el principio que representaban. Con esa frase, selló la narrativa. No estaba acusando a una joven pobre, sino protegiendo a la comunidad. Rebeca sintió una ola de indignación subirle por el cuerpo, aunque la vergüenza la seguía manteniendo en silencio. Sabía que cualquier intento de defensa sería triturado por aquel discurso perfectamente armado. Nadie imaginaba que las herramientas eran recuerdos de su padre, objetos sin valor comercial que guardaba por cariño y no por ambición. Y esa verdad, tan simple, parecía más imposible de decir que cualquier mentira elaborada. La multitud empezó a dispersarse un poco, aunque muchos permanecían cerca, observando en silencio como si esperaran un desenlace más contundente. Rebeca notó que algunas personas se alejaban murmurando explicaciones apresuradas sobre la necesidad de enseñar a los jóvenes a no desviarse del camino correcto. Un par de hombres miraron las herramientas con gesto de desdén, como si representaran un peligro inventado que se necesitaba erradicar. Un grupo de mujeres susurraba que la madre de la joven debía estar destruida de vergüenza, sin detenerse a pensar que ellas mismas estaban alimentando la humillación. La joven sintió un pinchazo de dolor al imaginar la expresión de su madre si llegaba a enterarse de lo ocurrido. Apretó los labios y trató de contener el llanto, consciente de que derramar lágrimas solo fortalecería la narrativa del patrón. Una niña pequeña se acercó a observar los cuadernos tirados, sin malicia, pero fue rápidamente apartada por su abuela. En ese momento, Rebeca comprendió que el pueblo entero ya la había condenado, sin necesidad de pruebas reales. En medio del bullicio, alguien recogió los dulces que habían caído al suelo, los colocó con torpeza sobre la mesa. El gesto, aunque mínimo, hizo que la joven sintiera un nudo más profundo en el estómago, porque incluso ese acto de aparente ayuda no cambiaba lo que la plaza había decidido creer. Rebeca comenzó a guardar sus pertenencias con movimientos lentos, luchando contra la sensación de que cada objeto era ahora un testigo de su caída pública. Sus dedos temblaban al tocar los cuadernos, como si temiera que al levantarlos estuviera alimentando aún más los murmullos.
Una parte de ella quería huir corriendo, perderse entre las calles polvorientas, para no sentir tantas miradas clavadas en su espalda. Pero su instinto, ese que heredó del padre, le dijo que moverse demasiado rápido también sería interpretado como culpa. Así que respiró hondo, y trató de recomponer la bolsa, con la misma dignidad que se le escapaba entre los dedos. El peso físico de las herramientas parecía menor que la carga emocional que ahora llevaba consigo. Cuando terminó de recoger sus cosas, levantó la vista, y encontró los ojos del patrón fijos en ella. No había en su mirada ni culpa ni duda, sino la certeza fría de quien sabe que su autoridad no será cuestionada. En ese instante, Rebeca sintió un estremecimiento que no provenía del miedo, sino de una rabia silenciosa que despertaba por primera vez. Fue un destello mínimo, casi invisible incluso para ella misma, pero suficiente para encender un punto de resistencia en su interior. Sin embargo, la humillación seguía pesando más que cualquier impulso de valentía, y por un momento creyó que su lugar en el mundo se había reducido a aquel instante. El murmullo de la plaza empezó a disiparse, dejando tras de sí la sensación amarga de una herida abierta. Don Esteban inclinó ligeramente la cabeza a modo de despedida, como si hubiera cerrado un asunto menor. Rebeca entendió entonces que, a los ojos del pueblo, la sentencia ya estaba dictada. Rebeca comenzó a caminar hacia su casa con pasos lentos, casi mecánicos, como si cada movimiento necesitara permiso del aire que la rodeaba. La sensación de tener decenas de ojos clavados en su espalda la acompañó incluso cuando ya se había alejado de la plaza. El sonido de sus propias pisadas sobre la tierra seca se volvió insoportablemente nítido, amplificando la soledad que le envolvía. Cada vez que cruzaba una esquina, temía encontrarse con alguien que repitiera la versión que acababa de presenciar. La humillación se adhería a su piel como polvo, imposible de sacudir, penetrando en lugares donde ni la dignidad ni el orgullo podían alcanzarla. Un par de mujeres, sentadas a la sombra de un corredor, interrumpieron su conversación para mirarla con un gesto mezcla de pena y desconfianza. Rebeca bajó aún más la cabeza, intentando perderse en el ritmo de su respiración para no derrumbarse. El camino hacia casa nunca le había parecido tan largo ni tan árido. Al llegar a la puerta, se detuvo unos segundos para recuperar el aliento, como si el simple acto de cruzar el umbral requiriera valentía. Su madre estaba sentada en la pequeña mesa del comedor, contando monedas sobre un mantel gastado. Levantó la vista al escuchar la entrada y, al ver el estado emocional de la joven, frunció el ceño con preocupación inmediata. Rebeca intentó esbozar una sonrisa débil, pero sus labios temblaron, incapaces de sostener la mentira. La mujer le preguntó qué había ocurrido, pero la respuesta se quedó atascada en la garganta de la hija. El silencio prolongado fue más elocuente que cualquier explicación, obligando a la madre a levantarse para abrazarla con fuerza. En ese abrazo, Rebeca sintió por fin que el peso acumulado durante la mañana encontraba una grieta por donde escapar. Las lágrimas, contenidas durante la humillación pública, empezaron a deslizarse sin permiso. La madre, sin soltarla, acarició su espalda en círculos lentos, como si quisiera recomponer los pedazos rotos de su dignidad. Rebeca apoyó la frente en el hombro de la mujer, dejando que los sollozos sacudieran su cuerpo delgado. El aroma familiar de dulce de leche y madera vieja le devolvió un fragmento mínimo de seguridad. Cuando por fin logró hablar, las palabras salieron entrecortadas, empapadas de vergüenza y rabia contenida. Contó lo ocurrido en la plaza, describiendo cada detalle con una mezcla de incredulidad y dolor. La madre escuchó con los labios apretados, como si cada frase fuera un golpe que también la alcanzaba. Sus manos temblaron al enterarse de las acusaciones, pero se esforzó por mantener la calma para no añadir más angustia a su hija. Cuando Rebeca terminó, la mujer la abrazó de nuevo, murmurando que nada de lo dicho en la plaza cambiaba la verdad. Sin embargo, la verdad no siempre era suficiente para sobrevivir en Santa Cruz del Retumbo. Esa misma tarde, cuando la madre salió a comprar harina y azúcar, encontró miradas esquivas en cada tienda. Algunos comerciantes fingieron no escucharla. Otros se apresuraron a decir que habían agotado los productos. Una vendedora de verduras, normalmente amable, evitó mirarla directamente y mientras comentaba que había que cuidar el negocio, la mujer regresó a casa con las manos casi vacías, sintiendo que el rumor difundido por el patrón ya empezaba a envenenar las dinámicas cotidianas. Cuando Rebeca la vio entrar con la bolsa ligera, entendió sin necesidad de preguntas lo que estaba ocurriendo. El miedo se transformó en una mezcla amarga de indignación y impotencia. El castigo no había terminado en la plaza. Recién estaba comenzando.
Esa noche, Rebeca apenas pudo dormir. Se acomodó en el viejo colchón, escuchando los sonidos del viento que golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Cada crujido de la madera le recordaba el eco áspero de las palabras del patrón, repitiéndose como un martilleo constante. La joven apretó los ojos para contener el mareo que le producían los recuerdos del día. El silencio de la casa, que otras noches le había dado cierta paz, ahora se sentía como una presencia opresiva. La madre dormía en la habitación contigua, exhausta por el peso emocional de la jornada. Rebeca giró una y otra vez, sin encontrar una posición que la alejara del nudo en su pecho, y en un momento de desvelo absoluto, sintió la necesidad de respirar aire fresco antes de perder la calma por completo. Se levantó en silencio, salió al pequeño patio detrás de la casa. La tierra fría bajo sus pies descalzos le provocó un estremecimiento involuntario. A pesar de la oscuridad, pudo verlas grietas secas que cruzaban el suelo como venas abiertas. Inspiró hondo, dejando que el aire nocturno se llevara parte del peso que cargaba desde la mañana, y entonces, sin pensarlo demasiado, cerró los ojos y se quedó quieta, recordando una costumbre que había abandonado desde la muerte de su padre. Dejó que el silencio del suelo le hablara en su propio idioma, un murmullo profundo, casi imperceptible, que pocos sabían escuchar. Era un hábito que había heredado del hombre que le enseñó a percibir lo que otros ignoraban. En ese instante, sintió un eco leve, un susurro subterráneo, que no supo interpretar del todo, pero que agitó dentro de ella una alerta ancestral. Rebeca permaneció inmóvil unos segundos, tratando de descifrar aquella vibración tenue que subía desde las profundidades de la tierra. No era un temblor, tampoco un sonido claro, era una especie de advertencias silenciosa, una respiración del subsuelo, que reconocía como antigua y familiar. Su corazón comenzó a latir más rápido, y el frío nocturno pareció intensificarse alrededor de sus tobillos descalzos. Se agachó ligeramente, apoyando la palma de la mano en el suelo resquebrajado, buscando confirmar lo que había sentido. El eco volvió a aparecer, breve pero insistente, como un mensaje incompleto que todavía no sabía interpretar. La joven cerró los ojos para afinar el oído interno, pero cuanto más buscaba claridad, más crecía su angustia por la humillación vivida horas antes. Era como si dos voces se mezclaran dentro de ella, la de la tierra, recordándole un talento que había intentado enterrar, y la del miedo, empujándola a ignorarlo. Finalmente abrió los ojos y se incorporó, sin saber si aquel susurro subterráneo era una señal real, solo consecuencia de su mente agotada. Al entrar de nuevo en la casa, el silencio parecía haber cambiado de textura. Ya no era la quietud familiar de las noches anteriores, sino un silencio tenso, cargado de pensamientos reprimidos y heridas recientes. Cerró la puerta con suavidad para no despertar a su madre, aunque sabía que la mujer llevaba horas durmiendo inquieta. Se acercó a la mesa, donde aún quedaban restos de azúcar en un plato, y movió los dedos entre los granos, recordando el esfuerzo que les costaba cada día. Los dulces que preparaban eran su única fuente estable de ingresos, pero ahora temía que ni siquiera eso pudiera sostenerlas. La humillación pública había manchado su nombre de una manera que no se limpiaba con disculpas ni explicaciones. Rebeca sintió un nudo en la garganta al pensar en la mirada de su madre cuando supiera que incluso la tienda de harina había cerrado puertas. Respiró hondo, intentando mantener la serenidad que el día le había arrebatado. Decidió revisar sus cuadernos para distraer la mente, aunque sabía que había poco consuelo en palabras que apenas podía leer, sin que el dolor volviera a surgir. Los abrió sobre la mesa, dejando que las hojas gastadas mostraran las anotaciones que llevaba desde hacía meses. Allí estaban nombres, fechas, rumores que escuchaba de paso, cifras que no coincidían en los informes públicos de la cooperativa. Cada línea escrita era un testimonio silencioso de su intento por comprender un sistema injusto que la aplastaba. Sin embargo, ahora, con el peso de la humillación reciente, esos apuntes parecían inútiles, casi ingenuos. Las letras se difuminaban frente a sus ojos cansados, mezclándose con el recuerdo de las voces, acusándola sin pruebas. Sintió que el aire se volvía pesado dentro de la pequeña cocina, obligándola a cerrar los cuadernos de golpe. No estaba lista para enfrentarse a ese cúmulo de verdades a medio entender. Se dirigió hacia su habitación con pasos lentos, arrastrando los pies como si el día no hubiera terminado de soltarse de su cuerpo. El colchón viejo se hundió bajo su peso, y ella se dejó caer de espaldas, sin preocuparse por la posición. Miró el techo de adobe, donde pequeñas grietas formaban dibujos que conocía desde la infancia. La luz tenue de la luna entraba por la ventana y se proyectaba sobre las paredes,
iluminando las manchas irregulares que el tiempo había dejado. Rebeca se sintió extrañamente vacía, como si la humillación de la mañana hubiera arrancado una parte esencial de ella. La impotencia la hacía sentir diminuta, más pequeña de lo que había sido, incluso en los peores días tras la muerte de su padre. Cerró los ojos, esperando que el sueño la cubriera de una vez. Pero el recuerdo del patrón volvía con insistencia. Era como si su nombre se hubiera convertido en una sombra capaz de perseguirla, incluso dentro de sus pensamientos más íntimos. Cuando por fin logró dormirse un poco, el descanso fue liviano, interrumpido por sobresaltos que no llegaba a comprender. Soñaba con túneles estrechos, con techos que respiraban como si fueran criaturas vivas, y con pasos que resonaban en un eco interminable. En su sueño, intentaba avanzar hacia la luz, pero siempre encontraba una pared que se movía para bloquearle el camino. La sensación de opresión crecía hasta volverse insoportable, mezclándose con las voces apagadas que había escuchado en la plaza. Rebeca despertó de golpe, jadeando, con el sudor frío pegado a la frente y el corazón latiendo demasiado rápido. Tardó varios segundos en recordar dónde estaba, buscando en la oscuridad algún punto que la conectara con la realidad. El patio, la mesa, la voz de su madre. Poco a poco, todo volvió a situarse en su mente, pero el sueño dejó una inquietud punzante que se quedó latiendo en el fondo de su pecho. Se sentó al borde del colchón y pasó las manos por su rostro, intentando recomponerse. La habitación estaba envuelta en un silencio espeso, apenas roto por el sonido lejano de un perro que ladraba en alguna calle. El eco del sueño seguía golpeando su mente, recordándole que el miedo podía adoptar muchas formas, incluso cuando se creía dormido. Rebeca apoyó los pies en el suelo frío, buscando anclarse a algo real para calmar la sensación de desorientación. Su respiración era irregular, como si todavía estuviera escapando de una oscuridad que no terminaba de abandonar. Miró hacia la ventana, preguntándose si el mundo afuera estaba tan quieto como parecía, o si simplemente había perdido la capacidad de percibirlo con claridad. Le temblaron los dedos al intentar acomodar una manta que se había deslizado al piso. De alguna manera, sabía que aquel sueño no era solo producto del cansancio, era la manifestación de la opresión que llevaba días acumulándose dentro de ella. Se levantó con cautela, como si un movimiento brusco pudiera reactivar la angustia que apenas había logrado domeñar. Caminó hacia la jarra de agua que estaba junto a la puerta y tomó un sorbo pequeño, sintiendo el líquido bajar por su garganta con cierta dificultad. El silencio seguía pareciendo anormal, como si el pueblo entero contuviera la respiración en medio de la noche. Rebeca sintió que no podría volver a dormirse fácilmente, así que decidió apoyar la frente contra la pared para estabilizarse. El tacto del adobe, frío y áspero, le recordó la realidad material en la que vivía, alejándola por un momento del torbellino emocional. Recordó el susurro subterráneo que había sentido en el patio, y una punzada de inquietud volvió a recorrerle la espalda. Aunque estaba agotada, sabía que algo en el suelo del pueblo cambiaba cuando nadie la escuchaba, pero aún no estaba preparada para aceptar lo que ese presentimiento significaba. A la mañana siguiente, Rebeca despertó con la sensación de no haber descansado en absoluto. El cuerpo le pesaba como si hubiera pasado horas cargando piedras, y la mente seguía nublada por los restos de ansiedad nocturna. Se incorporó lentamente, observando el rayo de luz que entraba por la ventana y que, de algún modo, le pareció más pálido que de costumbre. Escuchó a su madre moviéndose en la cocina, golpeando suavemente utensilios, mientras preparaba la primera tanda de dulces. El aroma del azúcar caliente llenaba la casa, pero no lograba traerle la paz familiar de otros días. Rebeca respiró hondo, sabiendo que tendría que salir tarde o temprano a enfrentar un pueblo que ahora la veía con desconfianza. Se lavó el rostro en un cuenco con agua fría, dejando que el contacto revitalizara al menos la superficie de su piel. Cuando se miró en el pequeño espejo, notó un cansancio nuevo en sus ojos, uno que no se lavaba con agua. Al entrar en la cocina, su madre intentó sonreír, aunque la preocupación seguía latiendo en la expresión de su rostro. La mujer movía una cuchara de madera con un ritmo casi mecánico, intentando enfocar su mente en la tarea para no perderse en pensamientos dolorosos. Le preguntó si había logrado dormir, y Rebeca respondió con un gesto ambiguo que evitaba mentiras pero también evitaba preocuparla más. El vapor del dulce se elevaba formando pequeñas nubes que chocaban con la pared ennegrecida por él. Había una tibieza familiar en esa escena, pero también una tensión silenciosa que ambas intentaban ignorar. La madre comentó que quizás sería mejor quedarse en casa ese día, al menos hasta que los ánimos del pueblo
se calmaran. Rebeca bajó la mirada, sintiendo la mezcla amarga de protección y resignación en las palabras de la mujer. Sabía que el encierro no cambiaría la opinión de nadie, pero también sabía que enfrentarlos tampoco era sencillo. Decidió salir un momento al patio para despejarse, buscando un respiro antes de enfrentar cualquier decisión. El aire matutino era más fresco que la noche anterior, aunque seguía cargado de ese polvo seco que marcaba los días en Santa Cruz del Retumbo. El suelo parecía más firme durante el día, menos amenazante que en la oscuridad. Pero Rebeca no podía olvidar la sensación había percibido horas antes. Agachó la mirada y pasó el pie sobre una grieta larga y profunda que recorría el patio como una cicatriz antigua. Recordó cómo, de niña, su padre decía que el suelo tenía memoria, una memoria que podía sentir pero no ver. Ese pensamiento le provocó un escalofrío que no sabía si era miedo o intuición. Cerró los ojos un instante, tratando de escuchar algo más, pero el sonido de la calle cercana interrumpió cualquier intento. Aún así, la inquietud regresó, como un susurro mudo que insistía en no desaparecer. Cuando entró nuevamente a la casa, encontró a su madre empacando cuidadosamente los dulces en pequeñas bolsitas transparentes. La mujer hacía movimientos precisos, pero sus manos temblaban apenas, un detalle que Rebeca no pudo ignorar. Intentó ayudarla, pero la madre insistió en que podía encargarse sola, como si quisiera evitar que su hija saliera de nuevo y sufriera otro desprecio público. Rebeca tomó una de las bolsas y observó cómo el azúcar formaba brillos irregulares bajo la luz que entraba por la ventana. Pensó en todos los días que habían sobrevivido gracias a esas pequeñas ventas, y en cómo una acusación falsa podía arrebatarles incluso esa mínima estabilidad. El recuerdo de las miradas en la plaza volvió a golpearla con fuerza inesperada, dejándola sin aire por un instante. Se apoyó en la mesa, intentando no dejar que la emoción la venciera. La madre la observó en silencio, sabiendo que había heridas que no se podían curar con palabras tranquilas. Decidieron no salir ese día, y el silencio de la casa se volvió menos agobiante con el paso de las horas. Aún así, cada ruido proveniente de la calle hacía que Rebeca tensara los hombros, temiendo que alguien llamara a la puerta con nuevas acusaciones. El sol avanzaba lentamente por el cielo, marcando el tiempo con una lentitud casi dolorosa. Para evitar que la angustia creciera más, Rebeca se sentó junto a la mesa y empezó a ordenar sus cuadernos. Revisó listas, nombres, fechas, anotaciones hechas en momentos de observación y sospecha. Era como si buscara encontrar, entre las líneas torcidas, alguna respuesta para la injusticia que había vivido. A medida que pasaba las páginas, su respiración se hacía más profunda, como si cada palabra escrita la conectara con una versión más firme de sí misma. Aunque todavía no sabía qué hacer con esa información, sentía que dejarla guardada era más doloroso que revisarla. Mientras pasaba una hoja, una anotación destacada llamó su atención, una fecha marcada con un círculo grueso, acompañada por un breve comentario. La frase decía: ruido extraño en la galería vieja, no coincide con el informe. Rebeca recordó el día en que había escrito eso. Había escuchado el rumor mientras ayudaba a su padre en tareas menores cerca de la entrada de la mina. El sonido había sido similar al eco que percibió la noche anterior, solo que ahora lo recordaba con más claridad. Sintió un nudo formarse en su estómago al darse cuenta de que ese detalle, ignorado por todos, había permanecido grabado en ella como una alerta silenciosa. Deslizó los dedos sobre el círculo dibujado, como si pudiera recuperar la memoria completa del momento, solo con tocarlo. Las dudas se mezclaron con una inquietud nueva, una que no sabía si debía temer o escuchar. Rebeca apoyó la mano en el cuaderno, sintiendo que algo se movía lentamente dentro de su mente. Un pensamiento que aún no tenía forma definida. Se quedó quieta, con la mirada fija en el cuaderno y la respiración contenida. El silencio de la casa parecía más profundo, como si el ambiente la alentara a recordar aquello que había intentado enterrar con los años. La joven cerró los ojos e intentó reconstruir los sonidos, las palabras de su padre, los días en los que caminar junto a él la había hecho sentirse segura. Una mezcla de nostalgia y dolor la atravesó, pero también un destello de claridad que avivó un punto de resistencia en su interior. La humillación sufrida en la plaza había sido una herida, pero también un punto de quiebre desde el cual empezaba a ver el pueblo con otros ojos. Rebeca comprendió que callar no la protegería más de lo que había protegido a su padre. La injusticia seguía respirando en las calles, alimentándose del miedo y del silencio,
y aunque aún no sabía qué haría, sintió que algo dentro de ella se había despertado, algo que no estaba dispuesta a volver a dormirse. Esa tarde, cuando el sol empezaba a caer detrás de los cerros, Rebeca se atrevió a salir unos minutos frente a la casa. La calle, normalmente bulliciosa a esas horas, parecía más silenciosa, como si los vecinos se hubieran organizado para evitar cruzarse con ella. Las pocas personas que pasaron lo hicieron con pasos rápidos, fingiendo no verla, o, peor aún, dedicándole miradas breves cargadas de desconfianza. Rebeca sintió como la piel de sus brazos se erizaba, no por el viento fresco, sino por la frialdad humana que se había instalado alrededor de su nombre. Respiró hondo, intentando no internalizar la hostilidad que emanaba de cada esquina. La joven sabía que una acusación pública en Santa Cruz del Retumbo no era solo un rumor, era una mancha que podía acompañar a alguien durante años. Aún así, había algo en la forma en que el aire vibraba esa tarde que la obligaba a permanecer alerta, como si la tierra, silenciosa bajo sus pies, quisiera recordarle que algunos secretos no se mantendrían enterrados para siempre. Al regresar a la casa, encontró a su madre sentada junto a la mesa, con la mirada perdida en la llama pequeña del fogón. La mujer no lloraba, pero sus ojos tenían ese brillo opaco de quien carga un peso que no sabe dónde colocar. Rebeca se acercó y apoyó una mano sobre la suya, buscando transmitir un consuelo que también necesitaba para sí misma. La madre la miró con dulzura y tristeza, dos emociones que parecían convivir sin estorbarse. Le dijo que, pasara lo que pasara, debían mantenerse juntas y ser más fuertes que los juicios ajenos. La joven asintió en silencio, sintiendo como las palabras de la mujer se mezclaban con una determinación que comenzaba a formarse dentro de ella. A pesar de todo el dolor, algo en el interior de Rebeca había dejado de temblar. Era como si la humillación hubiera abierto una grieta distinta, no una que la debilitara, sino una por donde empezaba a entrar claridad. El resto del día avanzó con una lentitud espesa, marcada por tareas domésticas que parecían no tener propósito. Rebeca intentó concentrarse en barrer el piso, lavar utensilios y ordenar la mesa, pero cada actividad quedaba incompleta a mitad de camino. El pensamiento del eco que había escuchado la noche anterior seguía rondando su mente, insistente, como un llamado lejano que aún no entendía. Cada vez que el recuerdo de la plaza regresaba, lo hacía acompañado de esa vibración tenue que había sentido en el patio. Era como si ambos sucesos estuvieran conectados de alguna forma invisible, unidos por un hilo que todavía no lograba ver con claridad. La joven trató de espantar esa idea, recordándose que el miedo también podía inventar coincidencias, pero una parte profunda de su intuición, esa misma que había heredado de su padre, le decía que estaba ignorando algo importante, algo que el pueblo no quería ver, pero que la tierra seguía murmurando en silencio. A medida que el cielo se teñía de tonos rojizos, Rebeca volvió a revisar los cuadernos que había dejado sobre la mesa. Los abrió lentamente, como si temiera encontrar algo que la enfrentara con una verdad demasiado grande para sostenerla sola. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con caligrafía temblorosa, saltando entre fechas, rumores anotados al pasar y observaciones hechas casi y sin intención. Los detalles sobre las inconsistencias en los informes de la cooperativa resaltaron con una claridad que la dejó inmóvil durante algunos segundos. Recordó conversaciones apagadas entre mineros, comentarios sueltos sobre turnos extraños y visitas nocturnas a la mina vieja. Cada anotación parecía adquirir ahora un peso distinto, como si la humillación del día anterior hubiera removido la capa que ocultaba su verdadero significado. Rebeca sintió que el aire en la habitación se volvía más denso mientras conectaba esos fragmentos dispersos. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero intuía que las respuestas no estaban en las palabras de la gente, sino en aquello que se negaban a mirar. La noche cayó de golpe, oscureciendo las paredes de adobe y haciendo que la casa se sintiera más pequeña de lo habitual. Su madre preparó una cena ligera, aunque ninguna de las dos tenía realmente hambre. Comieron en silencio, escuchando los ruidos lejanos del pueblo, puertas que se cerraban, voces apresuradas, pasos que se desvanecían en la calle. Rebeca sintió que cada sonido proveniente del exterior llevaba consigo una sombra de sospecha, como si la comunidad entera estuviera reorganizándose a su alrededor. Cuando terminaron de comer, la joven se levantó para lavar los platos, pero sus manos temblaban lo suficiente como para hacerla desistir. La madre insistió en que descansara, señalando con firmeza el camino hacia la habitación. Rebeca obedeció,
consciente de que la mujer estaba tan agotada como ella. Aunque intentara no demostrarlo, la casa quedó envuelta en un silencio todavía más espeso, como si ambas esperaran que el día revelara algo antes de terminar. En su habitación, Rebeca se sentó sobre el colchón y dejó que sus pensamientos fluyeran sin intentar contenerlos. La humillación en la plaza seguía siendo una herida fresca, pero ya no la veía solo como un acto de crueldad. Ahora reconocía en ese episodio una intención clara: silenciarla, reducirla, impedir que levantara la mirada hacia lugares donde otros preferían la oscuridad. Esa idea le provocó un estremecimiento que ya no estaba dominado por el miedo, sino por algo más filoso. Mientras observaba las sombras proyectadas por la luz de la luna, comprendió que el patrón no actuaba por casualidad. Su padre había hecho preguntas peligrosas antes de morir, y ella misma había notado cosas que podían incomodar a quienes mandaban. El eco del subsuelo y la acusación pública parecían ser partes de una misma advertencia. Rebeca sintió un latido firme en el pecho, distinto a cualquier emoción que hubiera sentido en los últimos días. Se recostó lentamente, mirando el techo agrietado que había observado tantas veces desde niña. Las grietas parecían más profundas esa noche, como si también ellas hubieran sufrido el peso de la injusticia vivida. Rebeca pasó la palma de la mano sobre la superficie del colchón, intentando encontrar un punto de calma en medio del caos emocional. Pero lo único que encontró fue la certeza creciente de que no podía seguir callando, aunque aún no supiera qué camino tomar. No había decidido nada, no tenía un plan, y sin embargo sentía dentro de sí una fuerza que no estaba allí el día anterior. Era el mismo impulso que la había llevado a escuchar la tierra de niña, el mismo que su padre había intentado transmitirle antes de que el miedo se lo tragara todo. La humillación había terminado de desaparecer, pero se había transformado en algo más complejo. Mientras cerraba los ojos, una nueva convicción empezó a tomar forma, silenciosa pero firme, como una semilla enterrada bajo piedras. Rebeca despertó antes del amanecer, sobresaltada por un sonido que no lograba identificar del todo. El aire todavía estaba frío, y la habitación tenía ese tono grisáceo que aparece justo antes de que la luz decida entrar. Por un momento pensó que había sido un sueño más, otra mezcla de túneles y ecos deformados. Pero al colocar los pies desnudos sobre el suelo, sintió una vibración suave que recorrió la tierra. Bajo la casa, era tan leve que cualquiera habría pensado que era producto de la imaginación o del viento matutino. Sin embargo, para ella, era un susurro real, uno que reconocía como parte del lenguaje oculto del subsuelo. Su respiración se detuvo un instante, mientras intentaba percibirlo con mayor claridad. Ese pulso tenue parecía llamar a una memoria que había intentado ignorar durante demasiado tiempo. Se mantuvo quieta, concentrada, dejando que el silencio del amanecer amplificara cualquier sonido sutil. La vibración volvió, esta vez un poco más nítida, como un recordatorio que subía desde lo profundo de la tierra. Rebeca sintió una oleada de escalofríos recorrerle la espalda, pero no retrocedió. En cambio, se inclinó hacia adelante, apoyando la mano en el piso, para conectar mejor con aquello que buscaba entender. El eco subterráneo parecía dirigir su atención hacia un punto que no estaba dentro de la casa, sino más allá, quizá hacia el cerro, donde se encontraban los túneles viejos. La joven sintió que algo dentro de su mente encajaba aún sin saber exactamente qué pieza era. No tenía respuestas, pero sí una certeza que la impulsaba a moverse. Aquella mañana, no podía seguir ignorando lo que el suelo intentaba decirle. Se levantó con una energía distinta, guiada por una mezcla de intuición y memoria. Se vistió sin hacer ruido, buscando no despertar a su madre, que aún descansaba después de días de tensión. Tomó su cuaderno más lleno, ese donde las primeras anotaciones se habían convertido en un mapa personal de todo lo que no cuadraba en el pueblo. Lo apretó contra el pecho mientras atravesaba la cocina, sintiendo que cada hoja representaba una parte de la verdad que intentaba recordar. Cuando abrió la puerta, la fresca ráfaga de aire le golpeó el rostro, despejando sus pensamientos. El cielo empezaba a aclararse lentamente, pintando las nubes con tonos rosados que contrastaban con el polvo permanente del lugar. Rebeca dio un paso hacia afuera, sintiendo de nuevo la vibración mínima bajo sus pies. Era como si la tierra la recibiera, reconociendo que por fin había decidido escucharla por completo. Caminó hacia la calle principal con pasos cuidadosos, sintiendo como el pueblo despertaba sin prisa. Las gallinas empezaban a revolverse en los corrales, y algún perro ladraba en la distancia, marcando el inicio rutinario de otro día. Sin embargo, para Rebeca, ese amanecer tenía un peso distinto, casi sagrado.
como si un umbral invisible se hubiera abierto. Bajo sus pies, se detuvo un momento y volvió a cerrar los ojos, tratando de recordar la voz de su padre cuando hablaba de grietas, ecos y techos falsamente estables. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una sensación desconocida de claridad interior. A cada paso, el eco subterráneo parecía guiarla, sutil pero constante, como una brújula que no necesitaba señalar norte o sur. Alzó la mirada hacia los cerros lejanos, adivinando la silueta del viejo túnel que había marcado tantas historias, y por primera vez en días, sintió que no estaba caminando hacia el miedo, sino hacia algo suyo. A medida que avanzaba, los recuerdos empezaron a encajar con una precisión inquietante. Las noches en que acompañaba a su padre hasta la entrada de la mina, los silencios compartidos, las advertencias que él murmuraba sin querer preocuparla. Recordó el día en que él regresó cubierto de polvo, con los ojos encendidos por una mezcla de preocupación y determinación. Había dicho que algo no estaba bien en los túneles viejos, que ciertas vibraciones no coincidían con los informes de seguridad. Rebeca, siendo apenas una niña, no entendió entonces el peso de esas palabras, pero ahora cada fragmento regresaba con nitidez renovada. El eco subterráneo, que la había llamado durante la madrugada, era idéntico al que la había descrito años atrás. Sintió un nudo formarse en la garganta al comprender cuántas señales había ignorado por miedo, y también sintió que ya no podía permitirse seguir callando. El viento empezó a soplar más fuerte, levantando pequeñas nubes de polvo que bailaban alrededor de sus piernas. Cada partícula parecía parte del mismo mensaje, una invitación a no seguir escondiéndose, a enfrentar lo que la tierra llevaba tiempo intentando mostrar. Rebeca apretó los dedos alrededor del cuaderno, sintiendo la fuerza que emergía desde su interior con una claridad inesperada. No sabía qué encontraría, ni si su intuición la llevaría a una verdad soportable, pero lo que sí sabía, con una certeza que ninguna humillación podía quebrar, era que el silencio ya no la protegería. Ese eco del subsuelo, ese susurro oscuro, antiguo y persistente, era la única voz que le había dicho la verdad desde el principio, y esa voz, la misma que había hallado a su padre, ahora la guiaba a ella. Rebeca dio un paso más, con el corazón firme, lista para seguir la única dirección. Nunca la había engañado.